Aclaración de la ministra de Agricultura, Felipe, sobre las áreas de protección para la producción de alimentos, que es una idea que saca el gobierno para aplicar en principio en el suroeste antioqueño, que origina una nota muy fuerte del periódico El Colombiano y reacciones en el Congreso diciendo que eso se parece a expropiación. La están llamando expropiación agraria. Incluso pues es Congreso. Que si usted no puede cultivar en determinados sitios y ese era su... Y era para lo que usted tenía destinadas las tierras, pues a ver, ¿de qué estamos hablando? Y tiene que ver también mucho con la minería, ¿no? La minería y la ganadería, que quedan prohibidas, Néstor, en esa figura que se llama APA, o al menos así la ha bautizado el ministerio, que son las siglas de Área de Protección para la Producción de Alimentos, que lo que dice en la práctica es que en un polígono, en una área que está establecida por la resolución del Ministerio de Agricultura, los predios, las fincas de la gente se deben usar para cultivar, para garantizar y para ayudar en la lucha contra el hambre, que ha sido una bandera del presidente Gustavo Petro, y pone esta bandera en municipios del suroeste antioqueño. De alguna manera serviría de piloto para que se pueda extender a otras regiones, en La Guajira, en la sabana de Bogotá, en Cundinamarca, en municipios de Santander o también de Tolima, y que la gente tendría que dedicar esos predios, Néstor, exclusivamente a sembrar comida para que haya en Colombia una suficiencia o una seguridad alimentaria. Y se quejan en el suroeste porque en el suroeste no solo están las fincas pues para sembrar café o comida, también para la minería, para la ganadería y algunas fincas más con vocación de turismo. Es que es el 39.3% del total de esa región, Néstor. Las tierras pasaron cositas en diciembre, ¿no? Porque esto ocurrió el 26 de diciembre cuando muchos estaban cerrando el año. Nadie se dio cuenta de esta firma de esta resolución. Esta resolución incluye 250.000 hectáreas de 23 municipios del suroeste antioqueño. Y vienen más, ¿no? Que es lo, pues, también muy importante. Por ejemplo, está anunciado una decisión parecida para municipios de la Sabana Norte en Bogotá, que ya hubo el primer acto administrativo, digamos, como el del anuncio de la zona. Después vendrá otro parecido a este de Antioquia y después un tercero que ya define concretamente. En la Sabana de Bogotá hay un tema importante, Néstor, es que hay hay muchas zonas de la Sabana de Bogotá que están dedicadas a temas de agropecuarios, pero no para la producción de alimentos, sino de flores. Y eso aparentemente generaría una dificultad que en algunas partes donde se cultivan flores no podrá continuar. Y Héctor, Néstor, en eso tiene razón. Hay 80 municipios en la lista del gobierno del Ministerio de Agricultura que van camino a esta decisión. Ya estos del departamento de Antioquia, que le decía, son 23 municipios en esas 250.000 hectáreas, pero el gobierno también ha hablado de la misma figura, la famosa APA, Área de Protección para la Producción de Alimentos, en el sur de La Guajira, en Tolima, en Cauca, en Putumayo, en Llanos Orientales, en Córdoba, en Santander y en la sabana de Bogotá, en Cundinamarca. Perdóneme, yo le hago la pregunta. Yo quiero el análisis. ¿Eso es bueno o es malo? Tengo en la línea a la ministra de Agricultura porque veo que hay y tengo 100.000 preguntas de por qué uno no puede hacer con su tierra lo que le parezca, de por qué tiene que sembrar lo que le parece al gobierno, de qué son las áreas de protección para la producción de alimentos. De cómo la escogieron, Néstor. De por qué esas áreas, de si esto nos va a llegar a Porque entiendo también el espíritu, y el espíritu parece ser positivo, ¿verdad? No sé, lo otro habría que discutirlo. Usted al final me dice cómo le parece. Listo. La autora de este decreto del Ministerio de Agricultura es la ministra de Agricultura, que se llama Marta Carvajalino, que es un gusto saludarla, ministra. Muy buenos días. Un gusto, Néstor, para toda la mesa, para toda la audiencia, en este nuevo año, con toda la disposición de aclarar las dudas y de que construyamos un diálogo muy abierto. Gracias, ministra. Sí, señora, la idea es explicarle a los oyentes qué es esto. Quisiera primero arrancar con el tema de la fecha. ¿Por qué esto apenas se está conociendo 20 días después de la firma del decreto, ministra? Bueno, es una resolución que en efecto se firmó el 26 de diciembre, pero la resolución fue publicada para comentarios el 4 de noviembre. Nosotros recibimos cerca de 51 comentarios, fueron respondidos y en efecto a final de año nosotros todos los actos administrativos que teníamos en curso, todas las actuaciones, pues fueron suscritas en el término de la vigencia. Sí, a ver, hecha esa primera salvedad, ministra, esto, ¿qué hace el área de protección para la producción de alimentos? Yo, Pepito Pérez, tengo una tierra en uno de estos 23 municipios en Amagá, por ejemplo, del suroeste antioqueño, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ganado,
¿Por qué no puedo tener ganado si es lo que yo quisiera, si es lo que a mí me parece que es buen negocio? No, todo lo contrario. Esto protege la actividad ganadera. La actividad de producción de alimentos se derivan de todas las actividades agrícolas que, como lo definimos en el año 93 en la ley 101, son todas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales. Todas las actividades que nos permiten a nosotros la explotación del suelo, la explotación del recurso forestal, la explotación del recurso hídrico para la obtención de materias primas y de producción de alimentos. Pero yo quisiera un poco poder ponerle como orden a la discusión. Nosotros tenemos una protección del suelo rural agropecuario desde el año 74 en el Código de Recursos Naturales. Este es un recurso que debe protegerse. Nos dice el Código de Recursos Naturales que todos los colombianos debemos usar el suelo de conformidad con sus características, tratando de mantener su capacidad productiva y su integridad física. Lo que aquí estamos haciendo es que esa ley del ordenamiento, que es la ley 388, nos dice el suelo rural debe tener unas categorías de protección, y cuando lo reglamenta establece dos categorías fundamentales en el suelo rural. La primera, el suelo de protección y conservación, nuestras áreas de especial importancia ambiental, y luego la categoría del suelo agrícola o suelo agropecuario. Es una categoría del ordenamiento que tiene que tener un uso adecuado y que le dice a los ordenadores del suelo que deben dirigirlo a ese tipo de actividades. Con el Plan Nacional de Desarrollo se modifica el artículo 10 de la ley 388, que es la ley de los determinantes del ordenamiento. Los determinantes del ordenamiento en primer nivel son los ambientales, y lo que hace este artículo 10 de la ley 388 es decir que habrá un segundo nivel de determinantes del ordenamiento, que son las áreas de especial protección para la producción de alimento, las APAs, entre esas las que declara el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de poder garantizar áreas para producir alimentos. No estamos hablando de excluir la actividad ganadera, quiero insistir en eso, todo lo contrario, la actividad ganadera es una actividad muy importante dentro del abastecimiento alimentario. Lo que está haciendo el Ministerio con esta resolución que sacamos en diciembre, que no es la primera, como ustedes lo han dicho, nosotros ya tenemos una zona de especial protección para la producción de alimentos en la sabana de Bogotá, tenemos en el sur de La Guajira, tenemos en Santander, en Tolima, en el Cauca, donde tenemos unos grandes polígonos. Aquí estamos hablando de 250.000 hectáreas. ¿La resolución esta del departamento de Antioquia dice taxativamente lo que no se puede? No, es que ahí va a explicarte qué hicimos acá, que lo hemos hecho ya en otros lugares, entonces, en lugares tan conflictivos como la sabana de Bogotá. Como no dice taxativamente que no se puede, que se prohíbe la ganadería, quienes interpretan que la ganadería quedaría prohibida, ¿están equivocados? Claramente sí, pero además yo quiero precisar qué es esta decisión que se tomó acá, que se está cuestionando. Nosotros decimos en el suroeste antioqueño, una zona de alta producción agropecuaria, una zona de café, de caña, de aguacate, de plátano, de ganadería, de cítricos. En esa zona hay una actividad agropecuaria muy importante. Y vamos a decir, en estas 250.000 hectáreas, ¿dónde está esa actividad agropecuaria que hoy produce alimentos para con posterioridad poder sacar unas zonas muchísimo más acotadas para poder decir, esas sí son las áreas de protección? Hecha esa aclaración, obviamente esto tiene un nombre propio, que es la minería. La minería legal, la de Anglo Gold Ashanti, y la minería ilegal. ¿Cómo a través de una resolución, ministra, le van a decir a la gente qué puede sembrar o qué no puede sembrar? Que eso usualmente lo dice el mercado, la gente siembra lo que le parece, la gente siembra lo que es rentable, o cultiva hoja de coca o lo que sea, ministra. ¿Cómo a través de una resolución del Ministerio de Agricultura limitan esas restricciones? No, nosotros no vamos a decir qué sembrar y qué no sembrar en las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Usted me acaba de decir y lo menciona, el café, por ejemplo. El café es una actividad muy importante, pero no es que nosotros digamos que se siembre café. Lo que vamos a hacer en estas 250.000 hectáreas es identificar dónde se está produciendo toda la actividad agrícola, toda la actividad pecuaria, toda la actividad pesquera e incluso la actividad forestal que tiene relación con la actividad agraria, para poder decir, vamos a proteger esas zonas, es un determinante del ordenamiento y usted, productor, tiene que sentirse tranquilo porque el Estado debe concurrir a facilitar esa producción agropecuaria, que es finalmente esa decisión administrativa que debemos tomar una vez estudiemos esas 250.000 hectáreas sobre áreas muchísimo más pequeñas. Allí donde hoy no se está produciendo alimentos porque el suelo
suelo no lo permite, porque la vocación no es esa, no habrá áreas de especial protección para la producción de alimentos. Donde las hay, habrá ese determinante del ordenamiento y los productores pequeños, medianos, grandes, la economía campesina tienen que tener la tranquilidad que van a poder seguir desarrollando su actividad en el marco de la libertad económica que el sector agropecuario tiene en Colombia. Nosotros no decimos que se debe sembrar, lo que sí decimos como forma de facilitarle la actividad agropecuaria es cuáles son esos productos que son más competitivos, que pueden tener mejor rentabilidad porque tienen mejores condiciones en el suelo. El suelo siempre es distinto, tiene diferentes condiciones y nos sirve para unas cosas más que para otras. Hasta hoy la capacidad de definir qué se hace con los suelos son los municipios, ¿cierto? Son los ordenadores del suelo. Sí. ¿Por qué el gobierno nacional se está atribuyendo facultades que hoy son de carácter regional, los municipios que son los que deciden aquí sí y aquí no? No, nosotros no estamos definiendo el uso del suelo acá, nosotros lo que estamos es generando una determinante para la definición del uso del suelo que ya está en la ley. Está en la ley en las normas ambientales, está en la ley esta área de protección para la producción de alimentos, y lo que hacen las determinantes cuando en el municipio, el consejo municipal y el alcalde se sientan a hacer su plan de ordenamiento es verificar que su proyección, la de crecimiento urbano, la de ordenamiento, la de modificación de uso del suelo, respete esas determinantes. Yo quisiera insistir en que el suelo rural agropecuario en Colombia es un recurso protegido. Ministra, las determinantes son decisiones municipales de los gobernantes. No, las determinantes son decisiones de política de ordenamiento que le competen al gobierno nacional, y el alcalde y el consejo, cuando van a ordenar su territorio, cuando van a decir dónde es la expansión urbana, cuáles son las actividades que van a priorizar y a determinar en el suelo, deben acogerse a esas determinantes. Nosotros tenemos determinantes muy importantes como las ambientales que llevan en el régimen más de 30 años. ¿Qué es lo que usted llama determinantes, ministra? Las determinantes son esas normas del ordenamiento que están establecidas en el artículo 10 de la ley 388, nuestra ley orgánica de ordenamiento territorial, que deben todos los usuarios del sistema, en particular aquellos que son los que están facultados constitucionalmente para ordenar del suelo, respetar. La existencia de un parque nacional es una determinante ambiental que cuando el alcalde, en el momento de hacer su plan estructural, su componente estructural o hacer una renovación de su ordenamiento del suelo, debe tener en cuenta. Sí. Yo me pierdo allí un poquito, ministra, porque al final, después de escuchar el concepto suyo de determinantes, leo la resolución y al final que todo termina el gobierno nacional desde Bogotá tomando decisiones de qué hacen con el suelo en Amagá, qué se siembra y qué no se siembra en Amagá. No, nosotros no estamos diciendo esto. En esta resolución que se está cuestionando, lo que estamos diciendo es que en las 250.000 hectáreas vamos a empezar a identificar esas áreas que hoy están produciendo alimentos para poder declarar la determinante que nos corresponde de conformidad con el artículo 10 de la ley 388. En ninguna parte estamos diciendo qué sembrar o qué no sembrar, ni hay en este momento ninguna determinante que pueda hacer una restricción del uso del suelo. Sin embargo, hoy todos los municipios sí tienen una obligación y es proteger el suelo rural agropecuario. En el suelo rural agropecuario, de conformidad con toda la reglamentación que hoy tenemos, las actividades que se deben priorizar son las actividades pecuarias, agrícolas, forestales, pesqueras y de explotación de recursos naturales, tal como lo define la ley. Lo que será la determinante del ordenamiento que declara el Ministerio de Agricultura, como lo hicimos en el sur de La Guajira, no es que se siembre A, B o C, sino que ahí donde hoy se están produciendo alimentos deben mantenerse las condiciones para que los productores puedan seguir desarrollando su actividad agropecuaria y puedan tener un nivel de competitividad tal que garanticemos que en nuestras ciudades mantengamos un abastecimiento alimentario adecuado. Con esas determinantes, ¿el gobierno va a sacar un listado de productos que se pueden sembrar en estas regiones? No, señor. Nosotros tenemos unos planes de ordenamiento productivos que son investigaciones, estudios que hace la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que nos dicen, por ejemplo, para cadenas tan importantes para nuestro país como el arroz, cuáles son las áreas con mayor aptitud y vocación para producir arroz, donde los productores pueden tener garantía de que ahí su siembra y su cosecha son competitivas y pueden generar un retorno efectivo. A veces la gente siembra arroz donde el suelo es difícil, donde no tiene
suficiente agua y entonces su cosecha genera dificultades de competitividad. No obstante la existencia de esos planes de ordenamiento, nosotros no estamos en un régimen donde le podamos decir a alguien qué sembrar o qué no sembrar. Lo que sí podemos decir es que la actividad agropecuaria en su conjunto, la ganadería, la agricultura, la pesca, los temas forestales, la agricultura en su amplitud y en su inmensidad deben ser actividades protegidas porque en ella está la esencia y la garantía de la seguridad alimentaria. ¿La producción de flores está incluida allí, por ejemplo? La producción de flores es una actividad agrícola, no es una actividad de producción de alimentos. Justamente en la discusión que hemos tenido en nuestra zona de la Sabana de Bogotá, permítame, Néstor, hemos venido discutiendo ¿van a prohibir la producción de flores en la Sabana de Bogotá? Fíjese lo importante que es esta discusión que iniciamos en la Sabana de Bogotá hace ya más o menos 8 meses y estamos sentados con los floricultores, estamos sentados con el gremio de la construcción mirando esas áreas de especial protección para la producción de alimentos, cuáles serían sus condiciones y cómo la actividad agropecuaria que hoy se desarrolla se protege y garantizamos conservar esos suelos. Cuando yo declaro la zona, ese polígono grande, es para poderme sentar con todos los actores y poder concluir en la mejor decisión de determinante ambiental para el uso efectivo de nuestro suelo y la producción de alimentos. Hemos venido hablando con los floricultores, estamos en mesas técnicas ya casi por un año y yo creo que la Sabana de Bogotá va a ser el mejor ejemplo de cómo construir estas áreas de especial protección para la producción de alimentos. Ahí llegamos yo creo que al tema de fondo, Felipe. La Sabana de Bogotá es simplemente otro ejemplo. Entonces dicen en el suroeste antioqueño, aquí no minería ni legal ni ilegal, si le entiendo bien, ministra, ¿cierto? Esta no es una facultad nuestra, nosotros no podemos decir si minería sí, si minería no. Quien puede realmente generar una exclusión de la actividad minera es el sector ambiente a partir de las determinantes ambientales. Donde hoy está la minería no se están produciendo alimentos, seguramente donde hoy tenemos la actividad minera, yo podría decir con absoluta seguridad, no van a haber áreas de especial protección para la producción de alimentos. Entre otras cosas porque cuando usted inicia la actividad minera, lo primero que desaparece es la capa orgánica del suelo. Por eso, entonces están diciendo, y aquí mencionan ustedes todos los municipios, Amagá, Antes, Angelópolis, Betania. Los 23 municipios del suroeste. Sí, están diciendo, aquí zonas de protección para producir alimentos. Lo mismo hacen en la Sabana de Bogotá. Quiere decir, en zonas rurales de la Sabana de Bogotá no se podrían cultivar flores, no se podrían hacer desarrollos urbanísticos, por ejemplo. No, lo que estamos diciendo es que en esa zona vamos a estudiar cuáles deben ser las áreas para proteger la producción de alimentos. En la Sabana de Bogotá no hemos llegado a ese punto. El punto, por ejemplo, para que usted lo pueda ilustrar, es el sur de La Guajira. Ahí ya dijimos cuáles eran esas áreas donde hoy se están produciendo alimentos y debemos protegerlas para la producción de alimentos. Eso es lo que ya está resuelto. En la Sabana de Bogotá o en el suroeste tenemos que sentarnos con todos los actores para poder saber dónde hoy estamos produciendo alimentos, dónde hay ganadería, dónde hay agricultura, dónde tenemos una actividad piscícola o pesquera que nos pueda generar ese abastecimiento alimentario y sobre esas zonas sobre esas áreas es que vamos a hablar. La zona es un indicativo de dónde vamos a entrar a estudiar y hablar con los actores para poder luego llegar a ese punto concreto. O sea, si lo que usted me quiere decir, este es el primer paso para llegar a, sí, de acuerdo, este es el primer paso. El destino sigue siendo prohibir en algunas zonas algunas actividades para destinarlas solamente a la producción de alimentos. El destino es poder definir la zona donde vamos a privilegiar la producción de alimentos porque ya está ahí. Sí, pero ministra, ¿cómo seleccionaron esas zonas? ¿Por qué esas 250.000 hectáreas de 23 municipios del suroeste antioqueño y no del norte o del oriente o del departamento de Chocó? ¿Cómo llegaron a esa zona de Antioquia y a la Sabana de Bogotá y al sur de La Guajira? Hoy tenemos 23 municipios de Santander en una zona de protección para la producción de alimentos en estudio. Tenemos 8 municipios en Tolima, 81 municipios en Cauca, 81 municipios ligados fundamentalmente a Popayán. Tenemos un municipio en Putumayo, tenemos 21 municipios en Córdoba, tenemos 11 municipios en la Sabana de Bogotá, 29 municipios en el Meta, que son los municipios donde tenemos mejores condiciones agrológicas y mayor producción alimentaria. En estos municipios que está estudiando el Ministerio de Agricultura está el abastecimiento alimentario de Colombia y la posibilidad de que las ciudades... ¿Quién define, ministra, que ese es el abastecimiento alimentario de Colombia? El Ministerio de Agricultura y su unidad de planificación rural agropecuaria en el estudio que hacemos del abastecimiento en nuestras primeras centrales de abasto. Nosotros hacemos seguimiento. ¿Dónde se están produciendo los alimentos? Hoy no tenemos, como está la situación, repartida
la producción agrícola? ¿No está garantizado el abastecimiento alimentario en Colombia? Hoy el abastecimiento está garantizado y está creciendo. Y lo que tenemos que generar es mayores herramientas para que esos productores que garantizan el abastecimiento alimentario tengan la protección del Estado para que su actividad sea competitiva. Y la pelea hoy no es quién se queda con qué, la gente está produciendo. Esa producción, que es muy difícil, productores que tienen que pelear contra muchas circunstancias climáticas, entre otras, de agrologística, de mercadeo, puedan tener una figura de protección de su suelo para que puedan seguir haciendo lo que hoy están haciendo, y es poner el alimento en cada una de nuestras mesas. Sí, ministra, para seguir con el ejemplo de Néstor, si ese campesino Pepito Pérez en Amagá, que está en el polígono en el suroeste de Antioquia, tiene una finca entre esas 250.000 hectáreas y no la quiere dedicar a actividades agropecuarias, sino a la minería o incluso al turismo, que no es producir alimentos, ¿qué le puede pasar a ese campesino? ¿A qué se enfrenta si no cumple con esa resolución que fue firmada por usted? Hoy no pasa nada, porque la resolución lo que está diciendo es que hay una gran zona en esos 23 municipios del suroeste antioqueño que vamos a entrar a estudiar y donde vamos a entrar a dialogar con los actores. Hoy, en efecto, esta decisión solo está poniendo de frente a la opinión pública y a todos los ciudadanos que vamos a iniciar el estudio. Ese campesino, ese propietario pequeño, grande o mediano, que hoy tiene un suelo rural agropecuario, hoy en el suroeste antioqueño o en cualquier parte de Colombia, tiene que desarrollar las actividades que le permite el uso del suelo. El suelo rural agropecuario en Colombia tiene una destinación para actividades de producción pecuaria, agrícola, forestal, pesquera y de explotación de recursos naturales, y son allí los municipios, cuando tienen sus planes de ordenamiento territorial, los que dicen dónde se desarrolla la actividad minera y dónde se pueden desarrollar otro tipo de actividades que son compatibles con el suelo rural agropecuario, entre esos el agroturismo. Tenga usted presente que usted no puede simplemente construir y urbanizar, está prohibido en el suelo rural agropecuario incluso el fraccionamiento, porque hoy tenemos reglas que intentan mantener desde hace 50 años la capacidad productiva y la integridad del suelo, porque son la esencia de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Ministra, sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las vías, caminos vecinales y con las carreteras que pasan por esas 250.000 hectáreas de 23 municipios del sureste antioqueño, que son importantes por lo demás para poder sacar esos alimentos? ¿Quién define por dónde pasan esas vías y por dónde no pueden pasar? No, ninguna. Aquí no hay ninguna afectación a ninguna actividad. Primero, porque es una zona indicativa de nuestra intervención. Pero incluso si yo llegara a la determinante del ordenamiento, como es la área de especial protección para la producción de alimentos, ninguna de las actividades compatibles con el desarrollo agropecuario resulta restringida o afectada. Nosotros tenemos niveles de vías de diferentes categorías. Tenemos vías nacionales, tenemos vías departamentales, tenemos vías municipales, todas nuestras vías terciarias que son responsabilidad de los municipios y que deben además de seguirse desarrollando. ¿Cuál es el principal factor de productividad que nosotros tendríamos que hoy poder avanzar? Se llaman vías terciarias, para poder tener una agrologística competitiva para todos nuestros productores. De hecho, el desarrollo agropecuario íntimamente ligado al desarrollo de la infraestructura vial, lo que permite en un adecuado ordenamiento de todas estas figuras es que podamos concertar entre el municipio, el departamento y la nación cómo poder priorizar esas vías que necesitamos para que el abastecimiento alimentario sea más competitivo y más eficiente. Sí, ministra, déjeme volver al tema de los floricultores en la sabana, porque usted dice que están haciendo unas mesas de trabajo con los floricultores, me imagino que es Azocoflores y tal, pero ¿qué van a hacer estos floricultores? Porque si ustedes, y la veo muy determinada a sacar una resolución parecida en la sabana de Bogotá, es decir, son miles de hectáreas, miles de familias, ya existe esa resolución. Claro, por eso estamos trabajando ya con los floricultores. ¿Y en qué porque sentido ya dijimos están trabajando? En la sabana. Nosotros seleccionamos 11 municipios de la sabana de Bogotá, los mejores suelos que pueda tener el país. En esos 11 municipios hay muchas actividades, ¿cierto? Hay actividades como las flores, pero hay actividades de expansión urbana, hay otro tipo de actividades industriales, hay un ordenamiento incluso cuestionado en sede judicial. En la sentencia del Río Bogotá hay unas órdenes de la magistrada que lleva el seguimiento de la tutela al respecto, pero lo que aquí nosotros, digamos, tenemos como tarea es que en esos 11 municipios nos hemos venido sentando con los actores más relevantes, las flores, la industria de la construcción, para poder discutir cuáles son esas áreas que deben ser de la expansión urbana y cuáles deben ser esas áreas donde debemos tener producción agropecuaria.
Pero no me saque del tema de las flores. Es que el tema de las flores dependen miles de familias, miles. No le estoy hablando de 1000 familias, estoy hablando de miles de familias que dependen del tema de las flores, que es uno de los productos de exportación más grande de Colombia, por el cual, entre otras cosas, los colombianos se sienten orgullosos. ¿Van a acabar ustedes con la floricultura? No, señor. Entonces, ¿qué van a hacer los floricultores? Los floricultores tienen parte de los mejores suelos de la sabana de Bogotá y no es un área tan grande como todo el mundo lo dice. Creo que si el dato mal no lo tengo, son más o menos 5.000 hectáreas de producción. ¿Qué pasa que los floricultores tengan una tierra buena? Lo tengo claro, ministra. No pasa nada, porque sus flores son las flores que son porque tienen buenos suelos. Sí. La floricultura es una actividad agraria. No, un momentico, no es de producción de alimentos, pero es actividad agraria. Entonces, es decir, no se van a meter ustedes con los cultivos de rosas de la sabana de Bogotá. No, y por eso hemos venido trabajando con ellos. Ellos tienen una cadena bastante competitiva, una cadena que puede tener, digamos, discusiones alrededor de su destinación final, pero venimos trabajando con ellos para no afectar esa producción agraria que está allí y poder nosotros asegurar en los suelos de la sabana de Bogotá, en otros suelos, la producción de alimentos. Esa es la discusión que hoy tenemos con ellos y esa es la discusión que de manera clara nos ha permitido generar esa zona de estudio, porque cuando genero la zona de estudio empiezan los actores a decir, oiga, venga, me va a afectar a mí, no me va a afectar a mí, qué pasa con mi suelo, qué pasa con la actividad que desarrollo, y pues el deber del Estado es poderse sentar, en particular del Ejecutivo, sentarse y en el marco de la política pública encontrar las rutas con todos los actores para poder garantizar lo que aquí queremos, que es creo un interés colectivo y superior, que es producir alimentos, producirlos bien y garantizar que presiones externas nos cambien el uso del suelo. Explíqueme una cosa. ¿De dónde sale la teoría de que si la tierra es buena, solo tiene que ser para producción de alimentos? ¿Por qué no puede haber en una buena tierra, por ejemplo, un hotel o una industria? Bueno, esa es una reglamentación que viene de la legislación. Es una reglamentación que toman los municipios hoy en Colombia. Claro, mire, nosotros tenemos desde 1933 una norma que dice que la tierra tiene una función social. Esta función social está alrededor de la producción. Nosotros tenemos desde el 74 que un hotel no tiene una función social. Permítame un momento. Y que una industria no tiene una función social. No, por supuesto que la tienen, es crecimiento económico. Lo que pasa es que frente al suelo rural agropecuario, que era lo que le quería indicar cuando le hablaba del 74, hay un horizonte finito. El suelo rural, esa capa orgánica, esa capa negra que usted ve en los mejores suelos, es una condición que no es infinita y que no es renovable. Entonces, cuando usted tiene un suelo, clases agrológicas 1, 2 y 3, lo definimos en el año 89, usted debe garantizar que en esos mejores suelos la actividad privilegiada es la actividad de explotación agropecuaria. Hoy, por ejemplo, usted no puede hacer expansión urbana sobre suelos clase agrológica 1, 2 y 3, precisando que Colombia ya no tiene suelos clase agrológica 1. Los mejores suelos, tenemos suelos clase agrológica 2 y 3, que son suelos que donde usted desarrolla la actividad agropecuaria le generan mucha más competitividad porque tienen muchísimos más nutrientes, porque tienen condiciones físicas que permiten una producción agropecuaria mejor. Allá donde tenemos suelos pobres, suelos precarios, nosotros tendríamos que privilegiar otra actividad económica que no es la producción agropecuaria porque resulta muy costosa. Y eso no es una decisión de este gobierno, es una decisión de política de hace muchos años en este país. Ministra, eso es algo que hace hoy el mercado solito. Si el suelo es bueno, si la tierra es buena para producir papaya, mango, arroz, lo que sea, los campesinos, los productores lo descubren y lo producen sin que venga la mano del Estado diciendo aquí no pueden hacer construcción, aquí no pueden hacer vivienda, aquí no pueden hacer turismo, aquí no pueden hacer minería. Néstor, por el contrario, la legislación colombiana siempre ha regulado eso. El régimen municipal fue absolutamente claro en eso. No hay expansión urbana sobre los suelos agropecuarios de mejor calidad. Impidió la expansión urbana sobre esos suelos, independientemente de usted que quiera sembrar ahí. Lo que dijo la norma en ese momento, y estamos hablando de hace más de 50 años, es que yo tenía que conservar esa capacidad y dirigir esos mejores suelos a esa actividad agropecuaria. Y a mí me parece que es una decisión y un diseño institucional absolutamente coherente y consecuente con la protección de un recurso. Si eso lo dice una norma de hace 50 años, ¿para qué saca usted una norma el 20 y pico de diciembre? No, yo no saqué una norma, yo inicié una actuación administrativa para decir que el mandato que tengo de la ley... Tengo aquí, la resolución 000377 del 26 de diciembre del 2024.
Sí, y lo que estoy diciendo en esa resolución es que en de esas 250.000 hectáreas del suroeste antioqueño vamos a entrar a estudiar cuáles son esas áreas que están produciendo alimentos y que debemos declararlas como determinante del ordenamiento de conformidad con lo dispuesto en la ley 388, en el artículo 10, que me da un mandato como ministra de Agricultura para declarar esas áreas, y que es consecuente con el régimen municipal, con la ley 82 de 1982, con la ley 12 de 1982, que es coherente y consecuente con el mandato de la función social, y que además para Colombia es muy importante porque necesitamos garantizar la protección de esas áreas que abastecen alimentariamente al país, y sin ninguna contradicción que nos permita a nosotros decir que vamos a acabar con una industria o con la otra, sino con un propósito que es fortalecer la producción agropecuaria en Colombia, que además con los datos que hemos recibido de 2024 ratifican que es motor de la economía y que podemos seguir creciendo. Qué importante que siga creciendo el café, qué importante que podamos consolidar la cadena de cacao en el mercado mundial, qué importante que los cítricos y que las pasifloras de Colombia sigan habiendo mercado en el mundo, y qué importante que todo eso además logre que en el mercado interno tengamos abastecimiento alimentario. Podemos hacer crecer la economía y podemos proteger los alimentos. La duda que tengo, ministra, es si el cacao, el café crecen porque el gobierno les dice aquí se siembra café, aquí se siembra cacao y aquí no se cultivan flores, aquí no se hacen hoteles, o si eso crece y se fomenta a través de políticas públicas, no simplemente de una obligación creada desde un despacho en el centro de Bogotá. Néstor, yo entiendo la preocupación y la compartiría. Si nosotros dijéramos acá hay que sembrar esto sería una intervención en la economía agropecuaria. ¿Cómo siembra la gente cacao? Pues creando mercado para que el cacao sea rentable. Y un poco también desde una política pública que incentive y facilite las condiciones de producción. Pero nosotros no le estamos diciendo a la gente que siembre cacao, como no le estamos diciendo a la gente que siembre café. Lo que estamos diciendo es que toda la actividad agropecuaria en su conjunto debe ser una actividad especialmente protegida. Lo dice la Constitución Política en el artículo 65. La producción de alimentos gozará de especial protección constitucional. Pero además yo quiero poner un contexto que me parece importante. Pero para que no nos quedemos sin alimentos, pero es que hoy no hay ninguna crisis de abastecimiento de alimentos. No, Néstor, mire, el 40% de los suelos en el mundo están en proceso de erosión, de ministra, no le estoy preguntando por el mundo. En Colombia no tenemos, es que es lo mismo que con el petróleo. Se está acabando el mundo y entonces nosotros dejamos de producir petróleo. No hay crisis de alimentos en Colombia. Hay crisis climática y hay crisis del hambre en Colombia y en el mundo. Nosotros no hemos superado los índices de inseguridad alimentaria. A pesar de que este gobierno ha logrado sacar de la pobreza y del hambre a mucha gente, nosotros todavía tenemos retos inmensos. Eso implica que yo produzca alimentos, que los produzca a bajos costos, con costos que generen competitividad para el productor, pero que los pueda poner yo en diferentes lugares. Nuestros suelos no son infinitos. Los suelos agropecuarios en el mundo y en Colombia tienen un proceso de degradación importante que si nosotros no advertimos cuando se acaben los suelos en Colombia y en el mundo, usted no va a poder producir comida. Entonces debemos producir, y con la crisis climática nosotros tenemos que tomar medidas. Una política del presidente Petro, del presidente de la República hoy, ¿no era reemplazar el petróleo por el turismo? Y nosotros no estamos afectando el turismo. ¿Van a prohibir los hoteles en esta zona de Antioquia? Pues por supuesto que sí. No vamos a prohibir los hoteles. Hoy está prohibida la construcción y está prohibida la fragmentación del suelo rural agropecuario, no por una decisión de este gobierno, sino por todo el andamiaje ambiental y agrario que determina el desarrollo del suelo rural. Fíjese que al contrario, si usted tiene un área de especial protección para la producción de alimentos, porque hoy nuestros campesinos, nuestros productores están allí ejerciendo la actividad agropecuaria, usted puede desarrollar agroturismo. No tiene que ver con un gran hotel, tiene que ver con la posibilidad de ligar el turismo a ese paisaje, a esa relación cultural que tienen los productores con la tierra, y allí no hay una contradicción. Distinto es, si usted me pregunta, que es absolutamente irregular el fomento de la vivienda campestre en suelo rural agropecuario, que de hecho viene la Fiscalía, la Procuraduría en una mesa de alto nivel investigando esas actuaciones porque son actuaciones irregulares que tipifican el delito de construcción ilegal. Allí donde el plan de ordenamiento no permite suelo de vivienda campestre
Silvestre, que debe ser un proceso concertado con la autoridad ambiental, que pasa por el Consejo, usted no puede seguir construyendo como se están construyendo en ciertas zonas del país. Pero eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los planes de ordenamiento de los municipios. Eso le iba a decir yo, eso lo deciden los municipios. Así es. Los municipios deciden, aquí puede haber una parcelación para que unos señores vengan y hagan unas casas. Esa decisión hoy es de los municipios, no del gobierno nacional. Esa decisión es de los municipios, respetando las determinantes ambientales del ordenamiento y la prohibición de fraccionamiento del suelo rural agropecuario, conforme están todas las leyes. Creo que hay una circular muy ilustrativa al respecto de la Procuraduría General de la Nación, la circular 04 del 2020, una directiva de la Procuraduría que sistematiza todas las normas del ordenamiento rural, de la protección del suelo rural, y nos invita a todos a entender la importancia de defender este patrimonio que es la esencia de la soberanía alimentaria. Sí, ministra, pero volvamos a hablar de los efectos de esa resolución. ¿Qué pasa si en una de esas áreas que el Ministerio de Agricultura diga pasa a ser área protegida para producir alimentos para sembrar, ya existe un título minero? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, hay que ver en esa situación cuál es el estado del título minero. Nosotros estamos declarando áreas solo donde hoy hay una producción agropecuaria sostenida. ¿Y qué pasa si también hay un proyecto de turismo? Se lo pregunto porque en muchos municipios hay alcaldes incluso promoviendo la llegada de hasta multinacionales a desarrollar el turismo para ver cómo se siembra el café o cómo se hacen las actividades de agricultura propias de la zona. ¿Eso también quedaría prohibido, la posibilidad, por ejemplo, de un desarrollo turístico internacional? No, al contrario, si protegemos las áreas donde estamos produciendo alimentos, esa relación cultural que se tiene con la tierra, creo que vamos a fomentar el agroturismo y vamos a tener zonas muy importantes con mejores garantías y mayor competitividad y seguramente Pero, va ministra, a crecer. ¿cómo si esa multinacional no podría construir en esa área que se determina solo para sembrar? Es que nosotros no determinamos un área solo para sembrar, determinamos un área que va a proteger la producción de alimentos. Si tú quieres tener agroturismo, tienes que tener esos cultivos allí. Hoy tú puedes construir hoteles en las áreas suburbanas de los anillos viales, pero tú hoy no puedes llegar y construir un hotel en suelo rural. Independiente de que exista o no el área de especial protección para la producción de alimentos, el desarrollo de la construcción en el suelo rural tiene muchas restricciones. Entonces tiene que el consejo, tiene que el alcalde generar un suelo rural restringido. Si tú lo que quieres construir es una gran infraestructura hotelera para poder desarrollar esa obra de infraestructura, o nuestras zonas suburbanas alrededor de los grandes proyectos viales que también podrían prestarse para la construcción, pero eso no tiene que ver con la decisión que ha tomado el Ministerio de Agricultura de estudiar el suroeste. Esas restricciones frente al suelo rural ya existen y existen por una razón, para cuidar los recursos, el suelo, el agua y los bosques propios de nuestra zona rural. Si yo quiero desarrollar el agroturismo, yo creo que la posibilidad que tenemos de que esas zonas que hoy producen alimentos tengan un mayor acompañamiento, mejores garantías y tengan la posibilidad de garantizar que no hay una modificación del uso del suelo, el agroturismo va a crecer. En el café, en el cacao, en el paisaje cultural diversificado de la agricultura campesina, allí seguramente vamos a encontrar nosotros la posibilidad de incentivar el turismo. Ministra, por más loable, y esta lo es, la intención de priorizar la producción agropecuaria, al final de cuentas, a modo de conclusión digo, esto también se trata de prohibir algunas actividades para priorizar otras, ¿cierto? Se trata de priorizar unas actividades. Yo creo que aquí tenemos que ponernos en la posibilidad de abrir esta discusión cierta de cómo privilegiar la producción de alimentos sin que eso tenga necesariamente que llamarse prohibición de otra cosa. No, claro, pero es que si se prioriza una cosa, significa sacrificar otra. Entonces, sacrificamos otras, no las prohibimos. Quien prohíbe hoy la minería, y usted debería tener en el mapa, creo que es importante esto, nosotros tenemos una sentencia del Consejo de Estado, que es la sentencia de la ventanilla minera, que le ordenó al Ejecutivo en su conjunto con el acompañamiento de otras autoridades, verificar dónde se estaba desarrollando la actividad minera y ordenar el tema de los títulos con el tema de la vocación y la aptitud ambiental. Y ese es un proceso que adelanta otro sector y que seguramente pues va a tener muchísimas discusiones, pero que en efecto proviene de una decisión judicial que analiza cómo durante muchos años el ordenamiento minero no estaba acorde con el ordenamiento ambiental y que llegaba un momento necesario y determinante para poder ordenar en su conjunto la protección ambiental y la actividad minera. Claro, pero esa me parece una buena conclusión. Claro, priorizar algo significa sacrificar algo. Entonces, priorizar algo significa fortalecer una actividad.
Y creo que ha sido absolutamente claro, no solo este gobierno, sino la transición del mundo. Pero cuando uno prioriza, ministra, pues deja de segundo o de tercero o de último otros renglones, para decirlo con sinceridad. Entonces aquí se trata de priorizar actividades agropecuarias y de sacrificar, por ejemplo, usted me menciona minería. Yo le puedo agregar turismo, le puedo agregar floricultura, le puedo agregar construcción de viviendas en zonas rurales. Todos esos elementos que su merced está poniendo sobre la mesa son elementos que ya tienen una regulación en el ordenamiento jurídico y ya hay una priorización. El artículo 65 de la Constitución Política ordena priorizar la producción de alimentos y materias primas, como el artículo 79 y 80 de la Constitución Política ordenan priorizar la planeación y el ordenamiento ambiental en salvaguarda de los recursos naturales. Yo lo que creo es que aquí hay una política constitucional que viene materializando este gobierno de proteger los recursos naturales y entre esos un recurso muy importante que es la esencia de la seguridad y la soberanía alimentaria, que es el suelo. Y con eso nosotros lo que estamos haciendo es privilegiar la vida para poder garantizar un desarrollo económico competitivo que ponga a Colombia en la vanguardia de los mercados internacionales desde el sector agropecuario, pero que nos sirva a nosotros para enfrentar la crisis climática, la crisis del hambre y construir un ordenamiento para la paz. Ministra, la coca, en su criterio, es una actividad agropecuaria que cabría dentro de esta resolución. La coca es una cadena que no es legal en Colombia. Entonces usted puede tener las plantas en usos ancestrales, venimos haciendo toda la discusión de cómo tener usos agropecuarios lícitos en Colombia, alrededor de los bioinsumos, alrededor de la industria de los alimentos como está en Perú, y esa es una discusión que todavía estamos construyendo. Es la ministra de Agricultura, la ministra Marta Carvajalino, con esta muy interesante explicación alrededor de la producción, del uso del suelo, de qué pasa con el futuro de la economía en Colombia. Es decir, es una discusión a varias bandas. Pues, ministra, le agradezco la explicación. Néstor, muchísimas gracias, y como es una discusión a varias bandas, estaremos en todos los escenarios y en el territorio con todos los actores tratando de construir la mejor propuesta para esta determinante, para que sea una determinante que nos permita hacer de esta Colombia una Colombia potencia agroalimentaria. Sí, gracias, ministra, muy amable. Feliz día y feliz año a propósito, ministra. Gracias, y también para ustedes un muy feliz año. 8:59 minutos, Felipe. A ver, ahí queda la aclaración de la ministra de Agricultura sobre tierras, suelos y producción